Hermanos, muy buenos días. Soy el hermano Robin Hood, nuevamente aquí entre ustedes para estudiar la palabra de Dios. Acuérdense, mi teléfono es 312-953-2960. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar en esta mañana. Estábamos estudiando desde el sábado pasado, es una continuación estamos estudiando desde el miércoles pasado, perdón. Y es una continuación de esa predicación, pero ese día fue más como introducción. Vamos ahora a ver los textos porque, hermanos, acuérdense ustedes, hermanos, que hay mucha iglesia. Hay una iglesia que se llama la iglesia, le dicen sabatista, le dicen de séptimo día, le dicen los sabatinos, le dicen de varias formas, pero todos tienen por característica una cosa: guardan el sábado. Ahora, hermanos, acuérdense ustedes que para interpretar la escritura, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra de Dios es su propio intérprete. Ahora, siendo la palabra de Dios su propio intérprete, tiene que haber abundancia de textos en una escritura. Por lo menos, hermanos, tiene que haber por lo menos 3 textos para fundar una doctrina, para basar una doctrina, de acuerdo a la hermenéutica. Entonces, hermanos, hay mucho predicador de esa clase de predicadores que tratan de influir a la iglesia a guardar el sábado. Sin embargo, la Biblia, hermanos, no tiene referencias en el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo. Si ustedes van a los evangelios, siempre los fariseos pelearon contra Jesucristo porque Jesucristo nunca guardaba el sábado. Segundo, en el Nuevo Testamento nunca van a encontrar textos, hermanos, que hablen exactamente de guardar el sábado. Todas las demás doctrinas, por ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo es abundante, la venida de Cristo es abundante, la salvación de Cristo es abundante en la palabra de Dios. Todos los temas, Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana, la Biblia habla de sanidad y tiene abundancia de textos. Son doctrinas, hermanos, que están bien fundamentadas. Cristo sana, Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana. Son doctrinas bien fundamentadas en la Biblia, en las cuales uno tiene que realmente estar bien consciente. Pero, hermanos, muchos tratan de esclavizar a la iglesia con el día sábado. Y el objetivo de esclavizarlo a guardar el día sábado es meterlos siempre a llevarlos a que estudien el Antiguo Testamento como si nos aplicara a los gentiles el Antiguo Testamento. Acuérdense ustedes, hermanos, que el Antiguo Testamento, si ustedes, a veces no se necesita estudiar mucho teología, sino simplemente cuando usted lee la Biblia, fíjese usted quién habla, a quién habla, de quién habla y en qué tiempos habla. Entonces la Biblia en el Antiguo Testamento le está hablando al pueblo de Israel. Exclusivamente le está hablando al pueblo de Israel. Usted en el Antiguo Testamento no va a usted encontrar palabra de salvación para los gentiles. Al contrario, le va a usted encontrar muchas partes donde le dice Dios a Israel: no te juntes con esa gente, son gente inmunda, son gente sucia, son gente incircuncisa, son gente que no tiene temor de Dios, no te juntes con ellos. Entonces, hermanos, la Biblia dice en el Hebreos capítulo 3, vamos a leer parte del capítulo 3, parte del capítulo 4. Dice en Hebreos capítulo 3, versículo 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Si ustedes lean el capítulo 3, hermanos, de Hebreos, y el capítulo 4. Yo estoy agarrando versículos nada más salteados, porque no puedo leer todos los capítulos. Me pasaría yo la media hora leyendo los 2 capítulos. Entonces, habla del pueblo de Israel. Y dice: yo juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Tenemos que aclarar una cosa, hermanos. La Biblia habla de varios reposos. Por ejemplo, eso es lo que los predicadores sabatistas no les dicen a su iglesia. La Biblia habla de varios reposos. Primero, el día sábado, aclarando otro punto. Fíjense, por costumbre, por hábito, los predicadores hablan del día sábado.
Pero la Biblia no habla de un día sábado, habla de un día de reposo. No va usted a encontrar en la Biblia que la palabra sábado, porque la palabra sábado viene del calendario de nosotros, calendario gregoriano. No viene, la palabra sábado no viene del hebreo, no está la palabra sábado en la Biblia, porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado pertenece al calendario gregoriano. Sin en cambio ellos predican el sábado, el sábado, el sábado, el sábado. Hermanos, el sábado no existe en la Biblia. La Biblia habla de un día de reposo, del séptimo día. Ahora, Dios le dice al pueblo de Israel, no, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Está hablando del reposo que Dios, le digo, la Biblia habla de varios reposos. No del día sábado, sino de varios reposos. Entonces el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y Dios les prometió que le daría reposo cuando entraran a la tierra prometida. No les estaba hablando en esos textos, no les está hablando de un día. Aunque Dios les había dado un día de reposo a ellos ese día lo habían practicado ellos todo el peregrinaje del pueblo de Israel. Durante sus 40 años ellos guardaron el día sábado, el día de reposo, no el día sábado, el día de reposo. Fíjese usted que por hábito tanto han hablado del sábado que hasta uno habla del sábado. Es que no es sábado, es el día de reposo. Entonces, dice la palabra de Dios, no entrarían en mi reposo. No dice no entrarían en mi sábado, no entrarían en mi reposo. Y la Biblia habla del reposo del pueblo de Israel como la tierra prometida de la cual iban a reposar después de haber caminado 40 años. Dios les iba a dar su reposo. Pero también le estaba hablando de otro reposo. Le estaba hablando de otro reposo, un reposo futuro, hermanos. Un reposo futuro porque Dios sabía que el pueblo de Israel no iba a entrar a la tierra prometida. Fíjense lo que dice Isaías 49, 6 al 8. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Es un texto, está hablando de Jesucristo. También te di por luz a las naciones. También te di por luz de las naciones. Está hablando de Jesús, de que sea el redentor de las naciones. Para que sea mi salvación, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Está hablando, es profecía acerca de Jesús. Así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. En tiempo aceptable te oí. En el día, fíjese que aquí les dice en el día, aquí también habla de ese día. Y no está hablando de un reposo, está hablando del día en que Israel oiría la palabra de Dios a través de Jesús y sería salvo. Está hablando del día de salvación, del día en que aceptaran ellos a Jesucristo. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable, estoy leyendo Isaías 49, 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé. Fíjense que está hablando de un día, pónganle atención. No está hablando del sábado, está hablando de un día. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Habla del día, pero del día en que vendría el Redentor de Israel, Jesús, el Salvador de Israel, a salvar a su pueblo. Pues de ese mismo día vuelve a hablar Hebreos. No habla de un sábado, habla de un día. Y no habla de un día de reposo, habla de un día del cual serían salvos los judíos por haber oído el mensaje de Jesucristo. Por eso es que principia diciendo, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. ¿Quiénes? Los que se rebelaron en el monte Sinaí y no obedecieron a Dios. Después sigue diciendo en el 13, 14 y 15. Estoy leyendo Hebreos, capítulo 3, 13, 14 y 15. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día,
entre tanto que se dice, fíjense, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, aquí la Biblia está hablando y está diciendo que antes, dice, fíjense, es importante el día que repasen el versículo 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, exhortándonos a unos a otros cada día. Entre tanto, esa palabra entre tanto significa mientras que tienen vida, mientras que está la oportunidad de buscar a Dios. Por eso dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, es como cuando nosotros le hablamos al pecador, le decimos, hoy es el día de salvación. Porque mañana no sabemos si estás vivo. Hoy es el día. Pues así está diciendo, entre tanto que dice hoy. Y no está diciendo hoy sábado, hoy lunes, hoy día de reposo. Está diciendo hoy tienes vida, hoy tienes la oportunidad. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. O sea que hoy es el día que podemos aceptar a Cristo. Porque tenemos vida. Hoy, dice. Y no está diciendo hoy, día de descanso. Hoy, sábado. Hoy es el día que tienes vida. Retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál? El haber aceptado a Dios en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo el versículo 9, el versículo 13, 14 y 15 de Hebreos capítulo 9. Ahora, ¿quiénes? Dice, otra vez vuelve a decir, a quienes juró no entrarían en su reposo, versículos 18 y 19. Dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo. Si, ¿a quiénes? Dice, pregunta, ¿a quiénes? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Veamos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. O sea, está muy claro esto y habla de que el pueblo de Israel es el que no entró en su reposo. ¿Cuál reposo? ¿El día? Aquí no está hablando de un día. Aquí está hablando de su reposo, de que entrarían a la tierra prometida. No entraron. ¿Por qué? Porque se rebelaron y cayeron en el desierto. Ahora, capítulo 4. Pero los que hemos creído, Hebreos capítulo 4. Temamos pues que no sea, capítulo 4, versículos 1 al 5. Temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa. Fíjense que habla de que temamos mientras permanece la promesa. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. O sea, ¿cuál promesa? La promesa de que tenemos el plan de salvación en nuestras manos y podemos entrar en el reposo del descanso de nuestras almas en Cristo. Los judíos no entraron a su reposo, no entraron a la tierra prometida por rebeldes. Nosotros se nos ha predicado a Cristo y a veces no encontramos reposo porque no encontramos a Cristo. O sea que todavía permanece la promesa. ¿Cuál promesa? Cristo. Por eso dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, de tener descanso en Cristo, de tener descanso de nuestros pecados, de nuestras malas conciencias, de nuestras malas actitudes, de dejar la vida de pecado, que entremos a Cristo. Dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, porque también, fíjense que el versículo 2 confirma
lo que les estoy diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. A nosotros se nos ha anunciado el evangelio también como a ellos se les predicó salvación también, guardando la ley y no la guardaron. A nosotros se nos está predicando las buenas nuevas, dice. También a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios. ¿Qué no les aprovechó? ¿El guardar el día de reposo? El día de reposo siempre lo guardaron. ¿Qué no les aprovechó? No oyeron la voz de Dios, no guardaron la ley. Por eso no entraron a la tierra prometida. No tuvieron su reposo que les tocaba, el tipo de reposo que les tocaba en esos momentos, que era la tierra prometida. Pues dice, ni a nosotros tampoco, dice, porque dice el 2, porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó al oír el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. ¿En qué? Los que la oyeron, en los que la oyeron. No iba acompañada de fe. Dice el 3. Pero los que hemos creído, fíjese, habla de que vamos a tener reposo los que hemos creído en Cristo, no los que guardamos el reposo, el día de reposo. Vamos a dar descanso los que hemos creído en las buenas nuevas. Nuestro descanso es creer en las buenas nuevas. Nuestro descanso no es guardar el día de reposo. Aquí no habla de un día de reposo. Hay varios días de reposo. Uno de ellos, vamos a verlo, cómo es cuando Dios hizo sus obras. Pero aquí no está hablando que nosotros tenemos que guardar ese día. Ese día, dice el 3. Pero los que hemos creído, hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, escuche bien, los que hemos creído, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos guardado la fe del evangelio, los que hemos dejado la vida de pecado, hemos entrado en el reposo. Dice, así dice el versículo 3, porque los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Ahora, lo que va a hablar es una profecía acerca de cómo Dios entró en su propio reposo. Dios tuvo su reposo cuando hizo los cielos y la tierra. Israel tuvo su reposo cuando Dios se lo prometió que entraría a la tierra prometida. Nosotros tenemos nuestro reposo cuando aceptamos a Cristo y las buenas nuevas. Escuche usted lo que dice lo que sigue diciendo el 3. Por tanto, juré en mi ira, hablando de Israel, no entrarían en mi reposo. 2 puntos. Y luego hace mención de cómo Dios entró en su reposo cuando hizo los cielos y la tierra, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, el 4, porque en cierto lugar dijo, así, del séptimo día. Fíjense que no habla del reposo. Del sábado, no habla del sábado, no deje usted que le prediquen el sábado, porque lo mismo el reposo, de acuerdo al calendario hebreo, se han perdido las fechas, y no es exactamente en sábado. Dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ese fue el reposo de Dios. A Israel le tocaba el reposo, ¿cuál? La vida, entrar a la tierra prometida, aparte del día de reposo que ellos guardaban continuamente. Ahora, póngase a pensar, si ellos guardaban el séptimo día, el día de reposo, ¿por qué Dios les estaba prometiendo otro reposo? Porque hablaba del reposo del pueblo de Israel cuando entraban a la tierra prometida. Ahora, Dios tuvo su reposo. Guardó el séptimo día cuando Él hizo los cielos y la tierra. Nosotros tenemos nuestro reposo. ¿Cuál? Ahora que nosotros al creer en Cristo Jesús. Dice el versículo 3, pero los que hemos creído, ¿qué hemos creído? Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos. Pero no les aprovechó, porque la palabra no iba acompañada de la fe, por no ir acompañada de la fe. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Ahora, entonces, eso significa que nosotros hemos creído en Cristo y hemos entrado en nuestro reposo.
Hermanos, vamos a leer ahora el versículo 4, 6 al 11. Versículo 4, capítulo 4, versículo 6 al 11. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿En cuál? En el reposo. Muchos falta que entren en el reposo. Y no está hablando de un día. En aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron. Fíjese que no está hablando de un día de reposo, está hablando del reposo, que no entraron. De nuevo vuelve a hacer mención a los hijos de Israel, que no entraron por su desobediencia. No entraron por causa de su obediencia, está hablando de la tierra prometida. Pero el versículo 7 dice, otra vez determina un día, otra vez determina un día. O sea, en otras palabras, esto significa otra vez Dios está determinando otra oportunidad, otro día. ¿Cuál? Cuando Cristo venga para ser aceptado. Dice el versículo 7, otra vez determina un día, diciendo, por tanto, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De nuevo, estipula otro día. ¿Cuál? La otra oportunidad. Eso significa, ese día, esa palabra día significa otra ocasión, otra oportunidad. Y acabé de leer Isaías capítulo 49, 8. 49:8. Ahora, vean ustedes que Segunda de Corintios vuelve a decir lo mismo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Escuche usted la palabra de Dios y aprenda a interpretar la Biblia. Porque aquí está hablando de nuevo del día de salvación, del día. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 7 dice, y otra vez determina un día. Eso no significa que está determinando un sábado, ni está determinando un día de reposo. Está determinando otro día en el cual Cristo sería escuchado, sería predicado por el pueblo de Israel. No está determinando un sábado para descansar. Está determinando otro día en el cual Dios enviaría a Jesús para que los judíos creyesen en él. Por eso dice, otra vez determina un día, hoy. Hoy, ¿por qué hoy? Porque hoy tienen vida, hoy tenemos vida. Es como cuando nosotros le decimos al pecador, hoy es el día de salvación, mañana no sabemos si vivas. Hacemos el llamamiento en el altar, decimos hoy, Dios ha determinado hoy, y no tiene que ser sábado, no tiene que ser lunes, no tiene que ser martes. Tiene que ser cualquier día, porque va a reposar en Cristo, vamos a reposar en Cristo. Dice el 7, voy a leer el 7 completo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Fíjense que habla de oír un mensaje. No endurezcáis vuestros corazones. Habla de nuevo, hace mención al pueblo de Israel. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Otra ocasión, a otra oportunidad. Esa palabra día no significa sábado, significa otra oportunidad, otra ocasión, otra oportunidad en el cual Cristo iba a venir a salvarlos. ¿Por qué? Porque la ley no fue cumplida, no la pudieron cumplir. Por eso Dios envió, acuérdese que Dios hace de dos naciones una, de judíos y gentiles hace una en Cristo Jesús. Por eso les anuncia otro día, el día que aceptarían a Jesús de Nazaret. Pedro, ¿qué le dijeron los judíos a Pedro? ¿Qué haremos para ser salvos? Bautícese cada uno en el nombre de Jesús para que acepten a Jesús. ¿Por qué? Porque lo habían condenado. Era necesario otro día, y ese día fue cuando Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, vean
lo que dice Hebreos 4, 6. Hebreos, versículo 8, 9 y 10. Dice, el 10 dice, porque el que ha entrado en el reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El pueblo de Israel entró al fin a la tierra de Israel, reposó. Nosotros, la gente que hemos aceptado a Cristo, hemos reposado en Cristo. Dios reposó el séptimo día cuando hizo su creación. Los judíos que han aceptado a Cristo han obtenido su reposo, el reposar de sus pecados. Aquí no habla del reposar de la guerra. La guerra sigue en Israel. Pero los que hemos encontrado a Cristo, hemos encontrado salvación en Cristo. Tanto judíos como griegos, como gentiles. Luego entonces, hermanos, para terminar, no permita usted, no hay textos en el Nuevo Testamento que hablen y los gentiles tienen que guardar el sábado. Y los gentiles tienen que guardar el día de reposo. No va usted a encontrar un solo texto, óigalo usted bien, que quede claro, que se oiga. No va usted a encontrar un solo texto en el Nuevo Testamento que diga los gentiles van a guardar el sábado. Están obligados a guardar el sábado. No deje usted que lo esclavicen. Esas son ritos del Antiguo Testamento. Hermanos, son mandamientos, son ritos, no son mandamientos, son ritos de la ley de Moisés. No deje usted que lo esclavicen. Hermanos, lamentablemente el tiempo se me acabó y yo también posiblemente esté yo dejando la radio, hermanos. Que Dios les bendiga, tomen mi número y si les gusta cómo predico, llámenme posteriormente para que podamos hablar acerca de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Mi teléfono 312-953-2960. Mi nombre es Robin Hood. Que Dios les bendiga. La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios.